Hemos visto entonces en una primera instancia el tema de seguros, hemos visto el tema de transferencia, el tema de financiación de riesgo, hemos visto ahora una integración de los aspectos de continuidad de negocio, de todo lo que tiene que ver con finalmente se menciona también responsabilidad social corporativa y entran dentro de un manejo integral en el tema de gestión de riesgos. Y pasamos ahora a una tercera exposición. Invito a Jack Badish from the OECD, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Es una organización que tiene un gran avance en el tema de conceptualización, de creación de parámetros, de guías, de análisis en diferentes temas, pero específicamente en el tema de reducción de desastres ha tenido un gran desempeño. Su presentación está dirigida a cómo reducir el tema de riesgos, cómo introducir el tema de adaptación y de cambio climático y cómo entrar dentro de estos sistemas de administración. Bienvenido, Jack. Welcome. Thank you very much, Chair, and thank you again to the Government of Ecuador and to the UNISDR for the very gracious invitation for the OECD to present at this wonderful platform. And a special thank you to Ms. Wallström, who I see is in the room. Yes. A special thanks then to Mrs. Wallström, who I see is in the room. I'd like to begin with a few metrics that I presented yesterday already, just to show you the increase in the incidence of disasters from 1980 to 2012, which has peaked in the early 2000s. These are just for OECD and BRIC countries, to set the stage here for how important this is not only to governments, but to the private sector. And of course, Claudia already mentioned some of the uptake of the disaster losses, so I won't spend time interpreting this graph. I'll move on, but just to say that what this doesn't capture, and these slides will be available to you afterward, what this doesn't capture is the enormous economic loss due to business interruption. Now, pointing your attention to HFA Core Indicator 4.3, are economic and productive sectoral policies and plans implemented to reduce the vulnerability of economic activities. So, what are governments doing to make sure that economic activities can continue? A bit of context here. The world has changed a lot in the last 40 years. Yesterday I spoke about social vulnerability. Today I'm going to focus more on economic vulnerability. We live in networked societies, and the impacts of disasters can traverse those very systems which bring wealth and income increases to our economies if they're disrupted. It's special network hubs, if we think about critical infrastructure, electricity, water, energy, transport, these are disrupted. The knock-on effects in our economies is enormous and generally not captured in the estimates of damages from disasters. And if we think about the case for investing in DRR, how much more powerful would it be if we could capture the economic losses and not just direct losses? The first case study I'd like to bring to your example of the research that's been done with regard to business continuity planning, which is one of the main mitigation measures to make sure that the losses from business disruptions do not occur or can be limited, comes from the United Kingdom. Now, the OECD has worked closely with the European Commission and the UNISDR to produce this peer review report, which is available on Prevention Web, and I encourage you all to read it. And there are sections in that report on examples of what the United Kingdom has been doing for business continuity. I bring to your attention just a few highlights. Is business continuity planning required by statute? No. Where? Where is it in the world? Only 5% of small, medium-sized enterprises in the United Kingdom have a business continuity plan. It seems to be the province of large critical infrastructure operators. However, there tends to be in the United Kingdom a culture of mutual aid. And the Cabinet Office has been working closely with business associations to develop a model memorandum of understanding for companies to help each other in times of emergency. Secondly,
The Cabinet Office in the United Kingdom produced this as guidance. Everyone's familiar with this series, I assume. Business Continuity for Dummies. It's a bit of a curious title, a curious series for a government agency to produce guidance in, but it's been extremely successful. And I encourage you all to pick up a copy. It's available online, actually. They're not trying to make profit out of this through this series. I don't know why the publisher got involved, but it's a fantastic publication on the ins and outs of business continuity planning. Now, the OECD and UNISDR collaborated this year in a peer review of Finland. And there again, a very different approach. And it's a very good case study because here the vulnerability in Finland isn't so much to major natural hazards. They have their share of forest fires and floods, but really what's of concern to their government are the vulnerabilities that result from disruption to supply chains. And they established, therefore, UNISA, the National Emergency Supply Agency, to make sure they could stockpile important critical services, what's needed to maintain critical services if there's a disruption to international supply chains, energy, and sea transport, for example. Those stockpiles include food, energy, antibiotics, transportation equipment, and so on. And NISA conducts annual evaluations of identified companies that are considered to be of national importance. And finally, I'm going to draw a few examples from the country I live in, which is France. We conducted a peer review of flood risk management of the Seine, which is a major river that goes through Paris. But before I do, I'd just like to take the attention of everyone in the room, if I may. If I could ask anyone who is from Ecuador to raise your hand. Okay. Now, you must know who is in your group in the World Cup in the first round. Yes, it's my country, France. And since the French have great rivalry with the English, I have to show you that also the French government produces its business continuity guidance. And that's available, of course. I can make sure that anyone who wants that can have it, but if it's not on Prevention Web today, I'm sure it will be tomorrow. And I'll make sure that the message goes to Geneva to make that happen. What we found from our case study of the Seine. Bueno, del estudio del Riocena, hablamos de un área de 463 kilómetros cuadrados, 830.000 habitantes que viven en una zona de inundación. 55.700 compañías, 85% de las cuales son compañías de pequeñas y medianas. Esto quiere decir 620.000 trabajos que peligren en un momento dado. Por supuesto, de los impactos se pueden ver los daños a edificios, el inventario perdido, etcétera, pero la productividad más reducida es la que más nos preocupa y es la que vamos a observar con más detenimiento. Primeramente, quiero darles una visión de lo que son lo que está en juego. ¿Por qué al gobierno debe importarle la continuidad de un negocio? ¿Acaso eso no le corresponde al negocio? ¿Y acaso los negocios quieren que el gobierno se involucre en eso? No. Entonces, las instituciones públicas en esas zonas, 295 escuelas, 79 hospitales, los postes de distribución eléctrica, 11.000, estaciones de metro subterráneo, las estaciones de trenes, puentes, todas esas carreteras, todo eso no es parte de un plan continuado de negocios. Pero ¿cómo van a llegar los trabajadores a los negocios, a las oficinas? Por supuesto que los negocios tienen que involucrarse, el sector de empresas. Como ustedes saben, París es el primer destino turístico del mundo. Es una fuente importantísima de ingresos para Francia, el turismo. Hay monumentos históricos, artefactos culturales, es un patrimonio mundial de la UNESCO, miles y miles de edificios históricos y galerías de arte están en las zonas de inundación en París. Imagínense el impacto económico si estas son afectadas. Miren los escenarios hidráulicos
que hemos medido y hicimos un mapeo de la exposición del riesgo, en este caso de las redes eléctricas de toda esta zona. Acá tenemos transporte, acá tenemos también para las telecomunicaciones. Y los impactos macroeconómicos, según los estudios realizados, como resultado de esta perturbación, de esta interrupción de estas redes críticas, vimos lo que sería la pérdida de empleos, los capitales, y aplicamos al modelo de la OECD para ver cómo funciona esto se transfiere a la economía nacional de Francia, y vemos cómo hay una caída fuerte en el trimestre 1 y 2 después del evento, la pérdida de empleo y luego la subida de la deuda pública. Enfocar cómo es el impacto macroeconómico dependiendo del escenario de la inundación. El menos importante estaría dentro de los 3.000 millones de euros en daños, y después 30.000 millones en el caso más severo, hasta 60.000 millones de pérdidas acumuladas, y más hasta 100.000 pérdidas en empleos. Así que imaginemos tanto el interés que tiene el sector empresarial como el gubernamental de asegurarse de que haya la continuidad de los negocios en estos sectores críticos. Esta es mi diapositiva final, y me gustaría llevar la atención a lo que acaba de adoptar la OCDE como recomendación sobre la gobernabilidad de riesgos críticos, que fue este mes, bajo el liderazgo de Japón, y esperamos continuar contribuyendo a estos diálogos regionales, a estas conferencias que nos lleven a la próxima reunión, porque es importante continuar estudiando las políticas junto con la UNISDR, que es el líder mundial, por supuesto, en el campo de reducción de riesgos de desastres. Muchas gracias por su atención. Estoy aquí para cualquier pregunta que tenga. Gracias. Muchas gracias, Jack. I thank all of the presenters for their timely presentations, and now we can have time for summarizing the elements that you have, the common elements that you have identified and contributed in your presentations. First of all, we have the presentation by Claudia, where we have two. Yes, we can hear. Yes, we can hear. 1, 2, 1, 2. Entonces, tres modelos diferentes de aportes de contribuciones que son esenciales y que muestran una visión que trasciende el hecho mismo del negocio visto como una institución aislada. Y estos son los elementos más importantes de estos tres componentes. Entonces, en el primero de Claudia, básicamente nos mostraba una forma integral de ver el tema de financiamiento, el tema de transferencia, podemos llamar también de retención, cómo se ha venido manejando, y nos lo muestra en diferentes escalas. Nos muestra cómo ha venido un trabajo intenso para mirar no solamente en la entrada en el mercado de seguros, sino entrar en una serie de instrumentos que facilitan una visión más integral y que permite entonces abordar realidades locales, individuales o también perspectivas desde el punto de vista de país, de nación. Vemos también un papel de las reaseguradoras, en este caso de Swiss Re, cómo ve el proceso de integral, en donde no solamente es una venta de servicios, sino que incluye un proceso de asesoramiento y de acompañamiento que permite entonces integrarse dentro de las políticas nacionales de gestión de riesgos, que es uno de los aspectos más interesantes. Obviamente hay un reto enorme. Ella nos habla de un reto que está generado por una baja cobertura, que nos está mostrando un efecto, por ejemplo, de recuperación de costos por pérdida, por esa misma razón que es bajo. Por lo tanto, la sociedad está asumiendo costos muy altos debido a esas bajas coberturas, pero también no solamente en el tema de seguros, la falta de otros mecanismos. Nos menciona también la posibilidad de manejar una visión más holística del tema de financiación y de transferencia, la forma de involucrarlo
y esto es prácticamente una de las recomendaciones dentro de las políticas públicas en diferentes maneras, combinando los aspectos micro y macro que nos presentaste. Quiere decir que no hay disculpa para no tener una aproximación y pasamos a estos elementos comunes, multiamenaza, y a estos aspectos en donde se involucra lo privado y lo público. Entonces vemos una serie de mensajes coherentes que van pasando de uno a otro. Pasamos a Hitoshi Baba, que nos presenta a través de JICA una visión específica de una agencia para desarrollo internacional de apoyo, en donde vemos una visión de la continuidad del negocio que trasciende el hecho individual de la empresa y lo ve más dentro de una realidad local en la cual discurre esa interacción. Esto es un mensaje bien importante porque cambia entonces la idea del trabajo aislado e individual y lo ve más dentro de una comunidad, dentro de unos diferentes grupos de interés, y esos stakeholders o grupos de interés que mencionan actúan incluyendo comunidad. Quiere decir que vemos la coherencia de planteamientos como vimos al principio de los paneles, con los procesos de apel, con otras iniciativas que han habido y se ha presentado del sector privado, que son mucho más inclusivas en su proceso de aproximación. El otro aspecto que nos menciona, que se deduce de la presentación de Hitoshi, se refiere a los retos, a esa necesidad de interactuar con los gobiernos, a esa capacidad de tener esquemas que son basados en conocimiento. Su punto de partida de su presentación fue el tema probabilístico de riesgo, que implica por su abordaje tener información, tener técnicas, tener capacidad de interpretar, capacidad de aplicar. Y uno de los aspectos interesantes en esto es la posibilidad de escalar, el trabajo por escenarios que pueden escalar. Y creo que lo sucedido en Japón nos muestra esos procesos de escalar y de trascender muchas veces esas realidades individuales y puntuales para ver lo que puede generarse cuando hay un problema que desencadena una serie de fenómenos o de circunstancias que generan una gravedad mayor, como hemos visto últimamente, que el desastre o el detonante es uno y los resultados finales pueden ser 10 o 20 veces mayores que el mismo evento. En las recomendaciones creo que hay un aspecto fundamental de cambiar ese enfoque aislado, de integrar aspectos de responsabilidad social, aspectos de continuidad de negocio, aspectos de reducción de riesgos, integrarlos dentro de los procesos de desarrollo local, lo cual da una visión y una esperanza, pero que implica también un tipo diferente de cooperación y de trabajo. Finalmente, tuvimos la presentación de Jack Radish de OECD, que presenta un mensaje interesante. Nos pone en perspectiva el tema de lo que llamamos sector privado, nos pone en perspectiva algo que ya hemos visto en la región a través de ciertos estudios acerca de la importancia y la relevancia, por ejemplo, de los pequeños y medianos negocios, en la importancia social que representan, la capacidad de empleo, y con algunos casos nos muestra la vulnerabilidad de este sector, incluso en países desarrollados. Los primeros informes y estudios que sacamos para la GAR 13 nos mostraban unos resultados que a cierto punto nos hacían sentir mal. Creo que con la visión no es que estemos más contentos porque todos estamos mal, pero al menos es una circunstancia en donde vemos que todos tenemos que trabajar al unísono para mejorar estas circunstancias y esta fragilidad en uno de los sectores productivos y de empleos más importantes. Entonces, esto no es un tema limitado a los grandes negocios, esto no es un tema limitado a las personas que tienen capacidad de contratación de consultoras y de grandes empresas, sino esto es un trabajo de la sociedad completa. Nos habla también Jack de esa importancia y de ese efecto que tienen los desastres en el tema de bienestar de la comunidad,
quiere decir que trascendemos y vemos un doble papel del sector privado. El sector privado como un contribuyente de esa resiliencia y a la vez como un posible víctima o un posible sujeto de ser afectado. Entonces el hecho de ver esa doble cara nos muestra esa importancia de contemplar los negocios dentro de un aspecto que nos permita entonces potencializar y ver en perspectiva lo que estamos hablando. Finalmente, vemos ese hilo conductor, esas recomendaciones que nos presenta, en el cual tomo la primera porque me parece interesantísima, es ese avance integral, esa necesidad de hacer aproximaciones más holísticas, como habíamos hablado, que trabajen el tema de amenazas, de multiamenaza. Y uno de los factores interesantes de su aporte hablaba ese de transfronterizo. Creo que en el tema de la importancia de entrar en los temas locales y de buscar aterrizar el tema de riesgo, hay veces olvidamos que el tema de riesgo se extiende a través de fronteras y comprende territorios, más de comunidades, más de provincias, incluso de países. ¿Y qué es lo que estamos viendo en fenómenos como el Niño, otros fenómenos de inundaciones, fenómenos meteorológicos, en donde vemos efectos que trascienden? Sin esto mencionar lo que ha habido en los tres, de mencionar la importancia del tema de los negocios, del tema de la cadena de suministros, en donde vemos que entonces esta interacción ya no es solamente física y de vecindad, sino es desde el punto de vista del sistema de negocios que contamos hoy en día, de la globalización, de la interdependencia, en donde un efecto que sucede en Japón puede impactar perfectamente a un país totalmente distante en las Américas o viceversa. Por lo tanto, vemos un tema apasionante, vemos muchísimos aspectos y quisiera simplemente reforzar algo que sucedió a principios de la semana pasada y que tenemos aquí a Margareta como una de las autoras principales para algo que se presentó hoy con Debra Johnson en el primer panel, que se mencionó muy rápidamente, que era el tema de RISE, un tema de una iniciativa que busca complementar el esfuerzo que todos ustedes están haciendo y que busca complementarlo de tal manera que es una iniciativa en la cual han convergido Naciones Unidas, PricewaterhouseCoopers, instituciones como The Economist, instituciones que están trabajando como Willis de la Asociación de Aseguradoras y otros que en un esfuerzo común han buscado básicamente unos puntos que yo los menciono ahora para que ustedes sepan que no están solos. Hay un grupo de altísimo nivel, de altísima capacidad que está trabajando en una sistematización de estrategias de manejo de riesgos, que está trabajando en propuestas de medición de riesgo. Quiere decir que hay ya un interés de calificación del riesgo de desastres naturales en la calificación de riesgo de país, en la calificación de riesgos de inversiones. Por lo tanto, ustedes van a ser sujetos de evaluación de qué es lo que tienen, qué capacidades tienen, cómo están dando los países, qué garantías ofrecen. Va a ser muy interesante ver eso a futuro. El tercero es la identificación y propuesta de estándares. Entonces vamos a tener unos benchmarks a los cuales nos podemos mover. También se va a trabajar en el tema de oferta de seguros, el tema de la vinculación de ciudades, el tema que tiene que ver con las inversiones responsables. Y dos aspectos más en los cuales obviamente estamos involucrados como universidad, que tiene que ver el tema de educación superior y el tema que está dirigido hacia todo lo que va al tema de resiliencia futuro. Entiendan, esta iniciativa es una iniciativa del sector privado, para el sector privado, con una estrecha colaboración con los países, con los gobiernos. Va a ser de beneficio de todos. Yo simplemente quería resaltar eso porque es una iniciativa que refuerza todos estos aspectos que se han mencionado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo y los panelistas. Creo que para terminar los tres paneles que hemos visto, podemos hacer unos 5 menciones. Primero, se ha demostrado que nos une una gran preocupación. Nadie solo puede resolver los problemas que hemos discutido en este evento, ni los gobiernos,
ni las unidades expertos mejor preparados y equipados, ni el sector académico, ni el sector empresarial o la sociedad civil. Hablamos sobre un tema de la sobrevivencia de la humanidad y un tema parcialmente causado por todos nosotros. La solución tiene que ser integral, conjunta y sostenible. Segundo, como se trata en muchas ocasiones de temas de cambio de actitudes, tenemos que desarrollar estrategias comunes. Tenemos que desarrollar un proceso de acercamiento de posiciones y definiciones de responsabilidades de los diferentes jugadores para llegar a soluciones que nos llevan hacia adelante. Aquí hemos escuchado propuestas del trabajo del Comité Nacional de Reducción de Riesgos, experiencias de México sobre temas de la formación de alianzas. Tercero, el sector empresarial en muchas ocasiones está dispuesto y capaz de aportar a este desarrollo más, sobre todo más eficaz. Existen cualidades empresariales que pueden ser un norte para la búsqueda de soluciones de problemas como los estamos discutiendo aquí. Me refiero a cualidades como, por ejemplo, tomar el liderazgo, desarrollar iniciativa, buscar la innovación, formar alianzas. Estas son cualidades que vale la pena multiplicarlos. Y aquí se puede también ver oportunidades para negocios y alianzas reduciendo riesgos. Hemos escuchado muchos ejemplos interesantes, como se mencionó aquí, de parte, por ejemplo, de Andy, Colombia. 4. Hay que involucrar al sector empresarial en la toma de decisiones y escuchar sus opiniones y preocupaciones, y no solo verlo como un actor. Eso entiendo si hablo de responsabilidades compartidas, porque no solo significa cumplir, sino participar en el proceso de la identificación de problemas en la búsqueda de soluciones de ellos. No excluyo que de vez en cuando se pasa la mano al sector empresarial. Para eso necesitamos el rol del sector público, regulando, monitoreando y orientando. Aquí todos tenemos que trabajar conjuntamente. Necesitamos formar alianzas, como se expresó aquí en muchas de las presentaciones, alianzas empresariales, como se mostró muy bien en el caso Rice, y alianzas públicas privadas. Tenemos que ver la importancia de modelos de la inclusión económica, como aquí se mostró en el caso del CEMEX, modelos de la igualdad de género que se practica en países como Chile, México, Nicaragua y otros. En la iniciativa RISE, por ejemplo, está involucrado también el Global Compact, es parte de esta iniciativa. El mismo Global Compact desde diciembre de 2013 está hablando sobre su trabajo en el periodo post-2015 y a finales de junio va a hablar de este tema en América Latina y en el Caribe en una conferencia en Cartagena. Otra posibilidad de sumar y multiplicar esfuerzos. 5. Hay una otra excelente oportunidad de trabajar conjuntamente en este tema. En la conferencia del CELAC y de la Unión Europea, los jefes de los gobiernos de los países de América Latina y del Caribe se comprometieron en cada país elaborar hasta 2015 un plan nacional de responsabilidad social y de desarrollo sostenible. Yo creo que aquí se abre una excelente oportunidad incluir en este tipo de planes nacionales actividades también para reducir el riesgo de desastres. Y se abre también la posibilidad de un diálogo con gobiernos y el sector privado. Quiero aprovechar la posibilidad de decir gracias a todos los moderadores de estos paneles, a Evangelina Gómez, Javier Gordón y Juan Pablo
también. Gracias a los panelistas que participaron. Gracias al gobierno de Ecuador que nos ha dado esta oportunidad. Y felicidades a UNISDR para la iniciativa de hacer este evento. Pero el trabajo solo ha iniciado y tiene que ser hecho por todos nosotros. Cuentan también con el sector empresarial. Gracias.